El arduo problema de la guerra. Un problema que se presenta como acuciante en el marco de las reflexiones de filosofía política que deseo hacer desde la hermenéutica analógica es el de la guerra. Es muy relevante y tiene gran actualidad. Mucho más hoy que vivimos acuciados por el peligro de que se desaten conflagraciones mundiales, si bien no tan destructivas como se pensaba durante la Guerra Fría, sí desgastantes y crueles, como lo fueron la de Vietnam, la del Golfo Pérsico, la de Europa Oriental y las que ahora surgen de sus rescoldos. Más importante aún resulta reflexionar sobre la justificación filosófica de la guerra, pues el ser humano ha tenido siempre, aunque a veces lo olvide, en su conciencia el prurito de preguntarse por la validez moral de las principales acciones que emprende. ¿Qué justifica una guerra? ¿Cuándo puede decirse que es moralmente justa? Esto es lo que toca a la filosofía. Confróntese T. Santiago. Justificar la guerra. México. UAM Iztapalapa. M. A. Porrúa. 2001. Tal reflexión comienza de modo principal en San Agustín, aunque hubo algunas otras en la historia. Pero en San Agustín se presentó ex profeso tal reflexión por encontrarse siendo parte de una iglesia que predicaba el amor, y sin embargo debía defenderse, y ello implicaba que, como institución, tenía que pedir a los gobernantes que la apoyaban que movieran las guerras, lo cual parecía contradictorio. Inclusive, habiendo sido perseguida, la Iglesia católica se había vuelto perseguidora, a saber, de los herejes que surgían en su seno. Todo eso lo aborda San Agustín de una manera valiente y seria, a veces desgarrada y doliente, pues él prefería la paz, pero veía que en ocasiones el mantenimiento de la paz no podía lograrse sin acciones bélicas. He ahí la dolorosa paradoja que vivimos hasta la actualidad, porque el ser humano ha dado muestras de que a veces no funciona la racionalidad que formalmente lo define. Para entender un poco más esa mentalidad, me gustaría señalar que falta integrar un dato. El bautismo como pertenencia a la sociedad tanto eclesial como política, y la herejía como una traición o incumplimiento del pacto político de pertenencia a un Estado cristiano. Por eso el hereje era perseguido, porque, habiendo sido bautizado, esto es, por pertenecer a la jurisdicción de la Iglesia, rompía su unidad, esto es, la traicionaba. Otros continuaron la reflexión de San Agustín. Sobresalen Graciano, en el siglo XII, Santo Tomás de Aquino, en el XIII, y Francisco de Vitoria, en el XVI. El monje Graciano está en la línea del derecho canónico y toma más en cuenta la injerencia de las autoridades eclesiásticas en la declaración y sostenimiento de la guerra. Santo Tomás profundiza en el aspecto teórico y, además de los elementos aportados por San Agustín, añade la consideración aristotélica del bien común. Para Santo Tomás, confróntese Summa Theologiae 2:40. Vitoria sigue profundizando en la línea de Aquinate y se detiene en su famosa reelección sobre la guerra, en las condiciones que la hacen justa, no sólo en la declaración e inicio, sino en la manera de llevarla a cabo, de modo que se lesione lo menos posible a los civiles. Se busque guardar la proporción y no pararse en la violencia. Sobre Vitoria, confróntese M. Beuchot, La querella de la conquista, México, siglo XXI, 1992, páginas 18 a 40. Pero hemos de reconocer las limitaciones de estos planteamientos, a la vista de los nuevos acontecimientos que trae la modernidad.
sobre todo si se piensa en Juan Duns Scoto, que sí admitía la conversión forzada o violenta, por lo que lo usaban para justificar la guerra con vistas a obligar a la conversión de los infieles. En ese ámbito moderno, Maquiavelo abre la puerta a la guerra como otro modo de hacer política. Y aquí haremos bien en ser atentos, para no caer en los tópicos manidos y simplificadores en torno a Maquiavelo. Se le suele ver como desalmado y calculador. Pero también hay que tomar en cuenta que es alguien que se obligó a partir de un realismo político muy crudo para no permitirse el lujo de no tomar en cuenta la realidad. También en la modernidad, Hobbes habla de una guerra natural y anterior al pacto político, pues considera el estado natural del hombre como una guerra continua. Pero también en el estado social, después del pacto o contrato, sigue habiendo guerras, y estas son las que se relacionan con el poder y su poder soberano. Sin embargo, estas posturas tienen asimismo carencias, pues no toda guerra se libra para defender el derecho soberano de un Estado, sino que hay guerras que se desatan por motivos religiosos, de liberación, etc. Por eso hay que mirar otros aspectos. Clausewitz es el que se nos aparece enseguida. Fue soldado en las guerras napoleónicas, y por ello conoció los horrores de la conflagración bélica. Tal vez eso explica que vea la guerra con cierta frialdad. Para él, quien conduce la guerra es el defensor, no tanto el que ataca. Lo cual parecía paradójico a primera vista, pero se resuelve al considerar que el defensor es el que soporta el peso fuerte de la contienda. También es de los que ven la guerra como otro modo de hacer política. Por su parte, en la línea socialista, Marx considera la guerra como un elemento para hacer factible la toma del poder por los proletarios, esto es, para hacer la revolución. Esto se nota asimismo en Engels, que ve la guerra como un posible factor de progreso, en la medida en que permita la revolución. Y más fuerte resulta esto en Lenin, quien no solo la pensaba así, sino que así la practicó. Para él, el propio concepto de capitalismo significaba guerra. Era algo contra lo que resultaba connatural guerrear. Mas, nuevamente, estas consideraciones realistas e instrumentalistas de la guerra no bastan. Hay que saber hasta qué punto están dispuestos los hombres a perseguir un objetivo político, y esto depende de los principios morales que entren en juego en la justificación de una guerra. Confróntese T. Santiago, obra citada, página 120 y siguientes. Después de ese laborioso recorrido, podemos considerar los principios de la guerra justa, tanto para emprenderla como para llevarla a cabo, que pueden sacarse de esos teóricos. Encontramos algunos que han prevalecido: la causa justa, la intención correcta, la autoridad competente, la declaración formal, la razonable expectativa de la victoria, haber agotado todos los recursos, la proporcionalidad de los daños con las ventajas, y dentro de ello, la proporcionalidad de los medios bélicos respecto de los fines intentados, además de la inmunidad para los no combatientes, es decir, los límites que toda guerra se impone. Asimismo, la guerra se justifica cuando es para defender a los inocentes, para restituir los bienes arrebatados injustamente, para castigar acciones punibles, para defenderse de un ataque o para evitar uno con el que se ha amenazado. Se han discutido muchas las nociones de agresión y defensa, pues no son del todo claras, así como la noción de límite que impide que haya una guerra total. Todo ello conforma el derecho de la guerra, pero ésta ha sido tan
devastadora últimamente, que se procura evitarla por todos los medios. Y hay que aludir además a los límites relativos a los civiles, los cuales ya se señalaban con insistencia Francisco de Vitoria. Todos sentimos un gran disgusto con la guerra, aun como último recurso y con causas justificantes, y nos brota el deseo de una sociedad multinacional en la que se cumpla aquel ideal kantiano de la paz perpetua. Sabemos que esto pone muchas condiciones para ser alcanzado. Para ello tendríamos que llegar a un mundo más justo y con mayores realizaciones para las personas que lo configuramos. Pero nos queda por lo menos la ilusión y la esperanza de que esto suceda, acudiendo a la capacidad dialogante del hombre y a su disposición para buscar soluciones pacíficas. Esto es lo que se encierra en la frase final del libro de Teresa Santiago. Quizás la única guerra justa es la guerra que nunca se emprende. Revisar obra citada, página 162. Pero esto es cuestionable en el caso de la guerra defensiva, que implica la necesidad de la defensa, a veces propia o autodefensa, como ajena, defensa de los pueblos, según lo veremos enseguida. Hermenéutica del conflicto. La hermenéutica analógica, como hemos visto, no requiere quedarse al margen de la reflexión política, la cual suele ser crítica la más de las veces. Por eso hemos hablado de una hermenéutica crítico-analógica que realiza una reflexión ponderada de los fenómenos sociales, las instituciones, acontecimientos, etc. En este caso, tenemos el tema de la crítica política y el de la guerra. Una hermenéutica crítica de la política es no sólo válida, sino que llega a ser necesaria. Durante algún tiempo se creyó que la hermenéutica era apolítica y alejada de la crítica de las instituciones. Tal sucede con las objeciones que hizo Habermas tanto a Gadamer como a Ricoeur, en el sentido de que no hacían crítica de las ideologías. Y ellos mismos consintieron en que no estaban muy interesados en ello. Pero no pudieron mantenerse así, ya que el propio Gadamer, tal vez el más reacio a este tipo de cuestionamientos políticos, llegó a revisar por lo menos algunos problemas de índole filosófico-político, y Ricoeur abandonó este tema filosófico-político explícita y decididamente en varios de sus trabajos. Revisar P. Ricoeur, Hermeneutics and the Critique of Ideology, en J. B. Thompson. Paul Ricoeur, Hermeneutics and the Human Science, Cambridge University Press, París. Editions de la Maison des Sciences, Le Homme, 1980, páginas 63 a 100. De hecho, Habermas denomina teoría crítica a su construcción conceptual, y de él la heredan Adela Cortina y Jesús Conil. Pero estos últimos llevan la teoría crítica a la hermenéutica, señalando que no es solamente a través de la crítica argumentativa o argumentación crítica, como se llega a esa crítica política o política crítica, sino más bien a través de muchas vueltas interpretativas o círculos hermenéuticos. Revisar a Cortina, el Estatuto de la Ética Aplicada, Hermenéutica Crítica de las Actividades Humanas, en Isegoría, 13, 1996, páginas 119 a 134. Porque no se trata de una razón pura, sino de una razón impura la que está en juego. Para ello hablan de una hermenéutica crítica más que de una teoría crítica o ética argumentativa. Y esta hermenéutica crítica, como lo ha visto el profesor Francisco Arenas Dols,
Confróntese F. Arenas Dols. Retorética. Actualidad de la hermenéutica analógico-crítica. En I. Murillo, coordinador. Filosofía práctica y persona humana. Salamanca. Ediciones Diálogo Filosófico. 2004. Páginas 625 a 634. Necesita escapar a los extremos del univocismo y el equivocismo, porque una hermenéutica crítica de la política, si incurre en el univocismo, conduce a una ilusión o pretensión excesiva de la claridad y universalidad, como la que de hecho supone Habermas, con su idea de dialogantes ideales. Y si no se inclina hacia el equivocismo, se llega a una postura relativista extrema, que no renuncia a toda universalidad y obligatoriedad del diálogo ético-político. Y no conviene olvidar que, así como en la filosofía del derecho, el problema principal es el de la relación del derecho con la ética, aquí también se trata del problema de la relación de la política con la ética, de modo semejante. Una hermenéutica analógica no impone esa relación con la ética, que supondría una hermenéutica unívoca, pero tampoco una falta de relación de la política con la ética, pero de una manera atenta a las particularidades de la situación en que se da el fenómeno político, por ejemplo, el mismo de la guerra. Se ha dicho que la hermenéutica es pacifista, como señala Báthimo, dado su carácter débil y opuesto a toda violencia. Revisar Guy Báthimo, Hermenéutica, Democracia y Emancipación, en L. Álvarez, compilador. Guy Báthimo, Filosofía política, Religión, más allá del pensamiento débil. Oviedo, Ediciones Nobel, 1996, páginas 47 a 64. Pero vemos que la guerra tiene a veces el cometido de impedir la violencia, como en el caso de la guerra autodefensiva y en el caso de algunas guerras en las que se defiende a otros. Por supuesto que tiene que haber esa intencionalidad, precisamente, de acudir a la guerra como último recurso que lleve al mantenimiento de la paz o a la restauración de la misma. Una hermenéutica analógica no puede sostener acrítica o ingenuamente que no hay guerras legítimas. Ciertamente, puede desear que no haya ninguna, pero no cerrarse a la posibilidad de que se necesite guerrear, como decíamos, para defender la paz o para restablecerla. Y en este caso, sí se tiene que emprender. Es decir, hay casos en los que no solo se podría hacer, sino que se debería hacer. Tenemos los casos de la guerra de defensa, cuando hay que defender a nuestra propia nación. Pero también hay casos en los que llega a existir cierta obligación moral de defender a otros, como en las guerras de exterminio, genocidios, etc. Es el caso de la intervención, la cual se ha visto con mucho recelo, acusando de intervencionismo o paternalismo sobre todo a los Estados Unidos y a países europeos. ¿Qué es lo que legitima esa intervención? ¿Y qué Estado puede legítimamente intervenir de modo que no ejerza un paternalismo nefasto sobre otros? Desde Francisco de Vitoria se decía que hay ocasiones en que un Estado tiene que intervenir en defensa de otro, porque se le pide ayuda, o porque hay pactos, etc. Y recientemente se ha debatido la posibilidad o la obligatoriedad de intervenir en otro Estado en el que se violan masivamente los derechos humanos. Confróntese E. Garzón Valdés, Intervencionismo y Paternalismo, en Revista Latinoamericana de Filosofía, 16-1, 1990, páginas 3 a 24.
Recuerdes el caso del presidente Bokassa en África, cuyas violaciones tan graves a los derechos humanos suscitaron la polémica acerca de si era pertinente y necesario intervenir en su país. Claro que es muy discutible quien haya de hacerlo, pues también hemos visto el caso en el que un Estado poderoso se autonombra el defensor de la paz, y lo único que hace es lucrar de su presencia militar en otro u otros países. Tal parece que es preferible que lo haga una organización de naciones, a la que incluso pertenezca también el país en cuestión, como la ONU. Es la única forma en que se puede ejercer esos controles que limiten la posibilidad de que alguien vaya a ayudar a otro pueblo para lucrar de su estado de postración. Así dijeron los Estados Unidos que invadirían a Irak para defender los derechos humanos de los iraquíes y para proteger al mundo del terrorismo. Y se vio que no era exactamente para eso, y que había otros intereses sobre el petróleo, poner un gobierno títere, etc. Conclusión. Tal es la respuesta que una postura analógica nos hace dar al problema de la guerra. Tratar de evitarla lo más posible. Y cuando no es evitable, cuando no hay otro remedio, buscar que tenga la proporción o proporcionalidad que le compete y la hace justa. Ya la misma analogía significa proporcionalidad. Es una confianza, realista y no ilusa, en el hombre, ni bueno ni malo naturalmente, sino ambas cosas a la vez, destructivo y constructivo, que puede refrenar su destructividad y puede sacar su constructividad para un mundo más justo y pacífico. Porque, según vimos al hablar de una política crítica, el logro de la justicia es el que nos acercará al de la paz. En este sentido, se ha mostrado como muy necesaria la construcción de una filosofía política crítica, como la que despliega Enrique Dussel, gran analogista, que usa la noción de analogía en forma de analéctica, pero también manifiesta aquí una gran pujanza, una hermenéutica crítica analógica, como la que desarrolla Francisco Arenas Dols en El camino de la hermenéutica crítica de Adela Cortina y Jesús Conil, precisamente añadiéndole consideraciones analógicas, que eviten la cerrazón de las herramientas univocistas y el desconcierto de las equivocistas, con el fin de centrarnos en una política más justa. En efecto, es la justicia la que favorecerá la paz. Y la justicia tiene como modelo, en el que lo pensaron los griegos, entre ellos Aristóteles, la proporcionalidad o analogía.